Buenas chicos, ¿cómo están? Seguimos con el práctico. Eh, nos faltaba las dos últimas partes, que son la de longitud de arco. Hola. Longitud de arco y después las aplicaciones de las integrales para el cálculo de trabajo y eh, de masa y de centro de masa. Eso es lo único que nos faltaba de este práctico. Y comenzar, aunque sea con lo que vieron de sucesiones. ¿Sí? Bueno, entonces comencemos con longitud de arco, que básicamente la longitud de arco es una forma de medir la longitud de una curva, que también se le dice arco. Longitud de curva, longitud de arco es la misma forma, la van a encontrar en varias bibliografías, y la idea es esa, ¿no? Medir toda una curva, un pedacito de una curva. Por eso que para yo hacer esto necesito, primero que aplicamos obviamente una integral, y segundo que para esto necesitamos una función que es cuya gráfica va a ser la curva que yo quiero medir, y un segmento de x, o sea, un x inicial y un x final, que en este caso se le llama a y b, que es lo que me va a indicar de que estoy yendo en la curva desde x igual a x igual a b. ¿Sí? En realidad en la curva voy de f de a y f de b. En el eje de x voy de x igual a x igual a b. ¿Sí? ¿No? Para que se entienda que, digamos, estoy hablando de lo mismo, pero eh, estoy midiendo la curva, ¿sí? La gráfica. Estoy en algún sentido buscando medirla, y deben haber visto en la teoría que para medir una curva lo que hacen es trabajar con segmentitos, todos concatenados, o sea, todos unidos, que se aproximan a la curva. Por lo tanto, en el infinito, todos esos segmentitos van a ser tan cortos y bueno, y obviamente están todos unidos, que se van a aproximar a la curva. Por eso que esto tiene que ver con un límite en el infinito, y como toda integral, acuérdense que la integral era el límite cuando n tiene infinito de la suma de Riemann. Es por eso que la integral se asocia a la longitud de arco, ¿sí? Eso lo deben haber visto en la teoría. Y bueno, pero nosotros acá directamente aplicamos la fórmula de la longitud de arco, que es la integral de AB de la raíz cuadrada de 1 más f' al cuadrado diferencial de x. ¿Qué es lo que tiene esto de feo? La raíz. La raíz me va a complicar la integral en la mayoría de los casos, y bueno, habrá que aplicar algún método de los que han visto sobre integrales para resolver esto, ¿sí? Pero bueno, digo, la fórmula básicamente siempre va a ser la misma. O sea, no se pueden confundir. No hay mucha interpretación que hacer, a eso me refiero, ¿sí? Me dan la función cuya gráfica quiero medir, desde A hasta B tengo que aplicar esta fórmula. En el inciso, a ver, ya lo busco acá, que lo tenía acá. En el inciso estamos en el ejercicio, a ver, ay, en el ejercicio 4. Use la fórmula de la longitud de arco para hallar la longitud de la curva y igual a 2x menos 5. Miro esa curva y digo, bueno, esto es fácil porque es una recta, ¿sí? Desde x igual a menos 1 hasta x igual a 3, pruebe su respuesta observando que la curva es un segmento de una recta y calculando la longitud mediante la fórmula de la distancia, ¿sí? Bueno, pide fórmula de la distancia. Yo lo hice por otro lado, pero es lo mismo. Me refiero a que me pide que calcule usando la fórmula justamente de la longitud de arco. Entonces tengo la función. Bueno, tengo la función, pero a mí me interesa la i prima, ¿no? Acuérdense que en la fórmula de la longitud de arco ingresa la i prima, no la i. Por eso cuando la derivo me queda solamente 2 al cuadrado en la fórmula ya directamente de la integral, que va de a, que es menos 1, hasta b, que es igual a 3, raíz cuadrada de 1 más 2 al cuadrado, o sea, raíz cuadrada de 5. Bueno, raíz de 5 es una constante, la integral de x es x, entre menos 1 y 3, por barro. Entonces me queda o sea, me queda raíz de 5 por 3 menos menos 1, que es 4 veces raíz de 5. Y esa sería la longitud de arco. No me da ninguna unidad, así que serían unidades de longitud. Y ese sería, digamos, aplicando la fórmula, ¿sí? Por ahí, si yo voy rápido por ahí con Barrow, me lo dicen, ¿no? Porque yo acá me acabo de dar cuenta que como que fui medio rápido acá, ¿sí? Que eso, lo correcto sería, después de esta que acabo de marcar, sería poner raíz de 5 por, acuérdense, Barrow es aplicar la parte superior menos la parte inferior, por eso me queda 3 menos 1.
Entonces, por eso me queda 3 menos menos 1, 4 por raíz de 5, y después lo que hago siempre cuando el resultado final tiene raíces irracionales, a los números enteros los ponemos adelante, pero supongo 4 raíz de 5, que sería el resultado de la longitud de arco usando la fórmula, es decir, usando la integral. Y bueno, acá dice con la distancia, bueno, ustedes eso ya lo saben de álgebra, ¿sí? Es decir, lo que tendría que hacer si voy a usar la distancia, tendría que encontrar el punto este que está acá, que en realidad ya está marcado, que es el punto -1, a ver, lo voy a agrandar, porque si no, marco cualquier cosa. Ahí está. Borro. Sería el punto este que está aquí, que ya lo tengo, que es el -1, 7, -7. Y este punto que está acá, que es el punto 3 menos 1. Y ustedes ya saben de álgebra 2, calcular la distancia entre dos puntos, que es la raíz cuadrada de la diferencia de las coordenadas en x al cuadrado más las coordenadas en y al cuadrado. Esa sería usando la fórmula de distancia, y esta sería usando el recurso de Pitágoras, ¿sí? Porque si ustedes observan, no es que me quede un triángulo rectángulo, pero yo puedo, o sea, a mí lo que me interesa medir básicamente es la recta que va desde acá hasta acá, ¿sí? Ay, ¿por qué salió tan feo? Me interesa medir la recta que va desde este punto hasta ese punto, ¿sí? Ese pedacito de recta me interesa medir. Pero tranquilamente armo un triángulo rectángulo a partir de esa recta con este cateto y este otro cateto vertical. Entonces, hipotenusa al cuadrado va a ser uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Este cateto mide 4, entonces va a ser 4 al cuadrado. ¿Por qué mide 4? Porque va de -1 hasta 3, y ahí como longitud es 4. Y el otro cateto mide 8 porque va desde 1 hasta -7, o sea, tengo 1 hasta acá, 1 hasta el eje de las x, y después tengo 7 más, o sea, tengo 8 y al cuadrado por el teorema de Pitágoras. Despejo h, porque a mí lo que me interesa justamente es la hipotenusa, ¿no es cierto? Bueno, esto es un signo de pregunta, ahí está. Me interesa la hipotenusa, entonces despejo h y me queda raíz cuadrada de 80, factorizo, esto es 5 por 60, distribuyo la raíz de 5 por raíz de 16, o sea, 4 raíz de 5, que es lo que me había quedado arriba. ¿Estamos? O sea que ahí está hecho como de dos formas. O sea, la idea creo que del profe es que vean que se puede hacer con la integral o con algún recurso, que en este caso yo hice el de Pitágoras, con la fórmula de la distancia entre dos puntos. Y el ejercicio 2 es como parecido, pero ya la integral queda fea, en el sentido de que dice use la fórmula de la longitud de arco para hallar la longitud de la curva y igual a 2, a raíz de 2 menos x al cuadrado, o sea, me está pidiendo de esta curva, cuando x está entre 0 y 1. Compruebe su respuesta observando que la curva es parte de una circunferencia. ¿Sí? Bueno, no han visto todavía circunferencia, quizás los vieron en el colegio, pero ya lo vamos a ver bien. Bueno, acá queda, creo que no lo resolví porque este lleva sustitución trigonométrica, o sea, les puse con qué hacerlo, pero no lo resolví porque se hace largo. Bueno, primero, si mi función y es 1, digo raíz de 2 menos x al cuadrado, yo necesito derivarla porque esa es la que va en la fórmula, ¿sí? La y'. No se olviden, no vayan a poner la y, porque por ahí he visto en parciales, por lo menos el año pasado, años anteriores, que por ahí se confundían y ponían directamente la y, no, es la y'. Entonces, primero que hago es derivar, ¿sí? Bueno, entonces esto es 1 sobre 2 por la función, que es raíz de 2 menos x al cuadrado, por la derivada de lo que está debajo de la raíz, que es menos 2x, ¿sí? Esto es regla de la cadena, el 2 se cancela, me queda un signo, un menos 1, una menos x, mejor dicho, arriba, por lo tanto la fórmula, o aplicando la fórmula, sería la integral desde 0 hasta 1 de la raíz cuadrada de 1 más todo esto al cuadrado, ¿sí? Cuando elevo al cuadrado, bueno, el signo se anula, o mejor dicho, se hace positivo, el numerador es x cuadrado y la raíz también se anula, ¿sí? Me queda eso, que obviamente no es una integral inmediata de resolver por sustitución ni por parte ni nada de eso, entonces la trabajo un poco más, ¿sí? Cuando la trabajo, ¿qué es lo que hice acá? Bueno, saqué como un denominador 2 menos x al cuadrado, entonces el denominador me queda 2, distribuyo la raíz, distribuyo la raíz al numerador y al denominador, el raíz de 2 sale obviamente como constante, ¿sí? Y me queda ya un poco más despejada la integral, ¿sí? Entonces ahí ustedes se tienen que dar cuenta de que eso se hace con sustitución trigonométrica, y se acuerdan del caso
Acuérdense del caso cuando tenían a cuadrado menos x al cuadrado, ¿sí? Para ese caso, la sustitución trigonométrica era a por el seno de tita, ¿sí? Y bueno, aplican eso y ahí van a encontrar la solución del ejercicio. Esto es usando la fórmula. Por eso es que le digo, lo que tiene de feo esto, que ya de entrada la fórmula tiene una raíz que me va a complicar la mayoría de las veces, creería yo, ¿sí? Sigamos. Bueno, ahora tenemos que ver cómo se ve esta situación, pero teniendo en cuenta de que esta curva y restringida al intervalo 0,1 es una parte de una secuencia, ¿sí? Bueno, tienen que ustedes darse cuenta de que la ecuación original, que era y igual a raíz cuadrada de 2 menos x al cuadrado, me representa una circunferencia, ¿no? Y no sé si todos lo saben, pero es la ecuación. A ver, ¿por qué no lo comparte? Ahí está. Tengo lo que hablaba era esto, ¿sí? Que esta ecuación, que es la que me da el ejercicio, si paso la raíz como potencia, me queda y cuadrado más x cuadrado igual a 2, ¿sí? Al 2 que está acá lo voy a escribir como raíz de 2 al cuadrado, que ustedes saben que es exactamente lo mismo, pero hago eso porque esto responde a la ecuación de una circunferencia de centro en el origen y radio raíz de 2. O sea, la ecuación en realidad es, igual esto no cambia en nada porque es x cuadrado más y cuadrado igual a radio al cuadrado. Por eso es que traté de que del lado derecho me quede algo al cuadrado para saber cuál es el radio, ¿sí? Esta es la ecuación canónica de una circunferencia de centro en el origen y de radio raíz de 2 o radio raíz de r, de radio r, que en nuestro caso va a ser radio raíz de 2. Por eso es que puse esto que está acá, así, una circunferencia de centro 0, 0, el origen y radio raíz de 2. Y bueno, aquí está el intento de dibujarla, ahí está, intento de dibujarla la circunferencia, digo centro en el origen, que sería este que está acá, y radio raíz de 2, acuérdense que el radio en la circunferencia justamente es la longitud que va desde el centro del origen, que en este caso es el origen, mejor dicho, hasta cualquier punto de la circunferencia, ¿sí? Bueno, entonces esa sería la circunferencia en el eje X, y, ¿sí? Bien graficada sería esa. Ahora, yo no estoy trabajando con toda la circunferencia, sino que estoy trabajando con una parte de la circunferencia, que es la parte que le corresponde. Mirando el eje de las X, les corresponde, o va desde 0 hasta 1. O sea que es esta partecita que está acá en rojo, ¿sí? ¿Se entiende eso, no? Que yo no estoy con todas, sino con ese pedacito, ¿sí? Bueno, y ese pedacito, como va hasta 1, bien, este pedacito, si ustedes se fijan, no sé si me va a salir, pero este pedacito responde a como si fuese una porción de una pizza, ¿sí? Si hago esto así, este pedacito es un octavo. No sé por qué pinto eso, en realidad me importa el arco nada más. El arco ese chiquitito es un octavo de toda la circunferencia, ¿sí? Entonces, si yo conociera cómo calcular la longitud total de una circunferencia, ¿qué es lo que hago? Divido por 8 y ya tengo todo, ¿sí? Y eso es justamente lo que hacemos acá, ¿sí? Bueno, y acá les aclaro, ¿sí? Que ese arco en rojo, que es lo que estamos averiguando, es un octavo de la longitud total de la circunferencia. Por lo tanto, la longitud total de la circunferencia tiene una fórmula que es 2pi por r. Como el radio dijimos que era raíz de 2, la longitud total es 2pi por raíz de 2. Pero a mí me interesa solamente una octava parte de esa longitud total, por eso me quedaría 2pi raíz de 2 sobre 8, y entonces finalmente me queda que la longitud que a mí me interesa es esta que está acá, que es 1/4 de pi por raíz de 2, ¿sí? Entonces esa sería la longitud de la circunferencia de este pedacito que me está interesando a mí, visto o interpretando ya la curva. En realidad no es la interpretación, porque es directamente, cuando a mí me dan cuando a mí me dan en el eje XY, o mejor dicho en las variables XY, una ecuación,
sea la que sea, por ejemplo, x al cubo menos 2x por y igual a y a la cuarta, por ejemplo, es muy complicada, pero eso en el plano xy tiene una gráfica, ¿sí? Puede responder a una función o puede no responder a una función, ¿sí? Pero toda tiene su gráfica, ¿no? xy. En este caso, la que teníamos originalmente, que era y igual a raíz de 2 menos x al cuadrado, bueno, se la trabaja un poquitito para asemejarla a la ecuación de una circunferencia, ¿sí? Entonces, esta que es la original, es la ecuación de una circunferencia. O sea que básicamente lo que estoy trabajando, lo que estoy buscando es cuánto mide un pedacito de una circunferencia, en este caso la que va de 0 a 1, y bueno, y de la interpretación de que es un octavo, tengo que esa sería la longitud de ese pedacito, ¿sí? Y después, bueno, los otros ya en el ejercicio C es aplicar netamente la fórmula, y ahí es donde, bueno, lamentablemente a algunos le va a quedar más complicado que otros, pero bueno, hay que hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, en el ejercicio C y tengo acá es un 1, ¿no? Me olvidé, lo había corregido, es y igual a 1 más 6 por x a la 3 medio, con la x que varía desde 0 a 1, ¿sí? Por lo tanto, aplicando la fórmula directamente, bueno, acuérdense que lo que yo necesito no es la y, sino la y'. Por eso que lo primero que hago es calcular y', ¿sí? Era 1 más 6 por x a la 3 medio, entonces el 1 se hace 0, cuando derivo el 3 medio baja, me va a quedar x a la 3 medio menos 1, que es x a la 1 medio, ¿sí? Entonces me queda, y' me queda, sería 9 por x a la 1 medio. Por lo tanto, en la función, o sea, ya aplicando la fórmula de la longitud de arco, es la integral del 0 a 1 de la raíz cuadrada de 1 más la f' o la y' que lo acabo de calcular al cuadrado. Bueno, en este caso no queda complicado porque él justamente es x a la 1 medio, que al cuadrado se hace 1, o sea, se anula, en algún sentido se anula y me queda solamente 1 más 81x. Ay, 1 más 81x, la raíz de 1 más 81x, y esto con sustitución sale fácil, porque el problema es si yo tengo un x al cuadrado abajo, ¿sí? Ahí tengo 1 más 81x, esto hace en sustitución u es igual a 1 más 81x, y el resultado sale, no hay problema. Ahora en el 2i ya, miren lo que es el 2i, encima el 2i es también una curva en el plano xy, como yo le decía, cualquier ecuación que se les presente con dos variables x, y, ahí es una curva en el plano xy. En este caso también, pero está despejada la x, no la y. O sea, tengo la x en función de la y, ¿sí? Pero me dice clarito acá que yo tengo que ir desde y igual a 1 hasta 2. O sea, el trabajo es el mismo, nada más que en vez de que la fórmula sea raíz de 1 más, mejor dicho, que el integrando de la fórmula sea raíz de 1 más y' al cuadrado, será raíz de 1 más x' al cuadrado diferencial de x, ¿sí? No, diferencial de y, esperen. Claro, sí, a ver, repito, ya me confundí yo. La fórmula original era, lo voy a hacer acá encima de la que acabamos de hacer, ¿sí? La fórmula original era 1 más y' al cuadrado diferencial de x. Bueno, acá tenemos todo al revés, entonces la fórmula será al revés, en el sentido que va a ser 1 ahí. 1 más x' al cuadrado, la raíz de eso, diferencial de y. A eso es lo que quería decir, ¿sí? Me confundí con las variables. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Derivar x, reemplazar e integrar con respecto a y. Entonces, cuando voy acá, bueno, esta es la x original que me dan, la derivo, bueno, ya de entrada ya veo que la x es medio fea, cuando la derivo me queda todo esto que está acá, ¿sí? Creo que lo que hice es trabajarlo un poco, ¿no? O sea que sería 4y cubo sobre 8 menos 1 sobre 2y cubo, la x', y bueno, y ahora todo eso va en la fórmula de la longitud de arco, por eso me queda integral, la y desde 1 hasta 2, 1 más x' al cuadrado diferencial de y, ¿sí? Y bueno, acá, bueno, ya la dejé ahí nomás, pero acá tendría que hacer, podría sacar como un denominador acá, después distribuir el cuadrado y después juntar con el 1 para que me quede toda una sola, me va a quedar toda una raíz de toda una sola fracción, y de ahí ver si puedo aplicar sustitución trigonométrica
traten de hacerlo ustedes y cualquier cosa me avisan y lo vemos en la clase que viene, ¿sí? Pero bueno, de entrada yo ya les digo de que esto es un que este tipo esta fórmula ya de entrada es es una complicación el hecho de tener una raíz cuadrada, ¿sí? Entonces van a quedar varias medio pesaditas en algún sentido. Creo que hice alguna otra más. Sí. ¿Cuál es la otra que hice? Creo que es la 4i. Estoy acá. La 4i dice i igual al logaritmo del coseno de x cuando x está entre 0 y pi sobre 3. Bueno, esta puede ser como que es más aceptable para resolver. ¿En la teoría vieron algo de serie? ¿Se acuerda alguno? ¿O vieron solo sucesiones? Ay, ¿por qué no lo comporté? Ahí está. Bien, acá tengo la función i igual al logaritmo del coseno de x. Esta es la i que me da el ejercicio. Ay, Dios. Y yo tengo que medir medir porque estoy viendo la longitud, cuando estoy trabajando con el intervalo que va de 0 a pi sobre 3. ¿Sí? Bueno, como les decía, tengo la i, lo primero que hago es sacar i' para no olvidarme, que me da, bueno, es una regla de la cadena, ¿no? Apliquen el logaritmo primero, o sea, 1 sobre el coseno de x por la derivada del coseno, que es menos seno de x, por eso me queda finalmente que i' es menos tangente de x. La fórmula, ¿cómo sería? La integral desde 0 hasta pi sobre 3, porque ese es el rango en el que estoy trabajando, de la raíz cuadrada de 1 más i', o sea, menos tangente de x al cuadrado diferencial de x. ¿Qué es lo bueno? Que bueno, primero que menos tangente de x al cuadrado es tangente de x al cuadrado positivo, que sumado con 1 es secante cuadrada de x, ¿sí? O sea que, claro, esta me queda secante cuadrada de x con su raíz cuadrada que se cancela y me queda básicamente, ay Dios, básicamente la integral desde 0 hasta pi sobre 3 de la secante de x diferencial de x, ¿sí? Bien, cuya integral es el logaritmo neperiano de la secante por el logaritmo neperiano del módulo de la secante más la tangente, entre 0 y pi sobre 3, lo cual por Barrows primero se aplica en pi sobre 3, menos, y cuando se aplica en 0, que me queda esa expresión que está a la derecha. Y ahora resuelvo, bueno, ahora calculo, ¿sí? La secante de pi sobre 3 es 2, porque es 1 sobre el coseno de pi sobre 3, el coseno de pi sobre 3 es un medio, entonces me queda 2, y la tangente de pi sobre 3 que me queda raíz de 3. Del otro lado tengo la secante de 0, que es 1, y la tangente de 0, que es 0. O sea que del otro lado tengo el logaritmo neperiano finalmente me queda el logaritmo neperiano de 1, que es 0, y lo único que queda sobreviviendo es el logaritmo neperiano de 2 más raíz de 3, por eso es que finalmente el resultado es el logaritmo neperiano de 2 más raíz de 3. ¿Sí? Bien. Bueno, se entiende, ¿no? Porque es aplicar la fórmula, chicos, no se pueden equivocar porque es aplicar una fórmula. Es verdad que la fórmula no es algo, me lleva por ahí a integrales feas, pero bueno, roguemos que en parcial no creo que le tomen algo complicado. Sí tomaron, me acuerdo que tomaron este tipo de ejercicios de longitud de arco, pero era una integral que me llevaba una sustitución nada más, no nada de sustituciones trigonométricas, esas cosas, porque en realidad eso ya se evaluó, sería como muy al vicio que les tomen todo otra vez. Pero bueno, sepan que en la práctica pueden llegar a poder tener que aplicar, mejor dicho, sustituciones trigonométricas. Y bueno, y el ejercicio 5 ya es, el 5 y el 6 son ejercicios que tienen que ver con aplicaciones de la integral A, en el caso del ejercicio 5, la fuerza que se necesita para hacer un desplazamiento desde x igual a x igual a b, ¿sí? O sea, en realidad no es la fuerza, sino el trabajo que se necesita para hacer eso, ¿sí? Entonces, la integral es
la que se usa es W de trabajo igual a la integral de A hasta B, f de x diferencial de x. Y bueno, hay que aplicar esa fórmula, pero tiene sus cositas estamos en el 5, ¿no? Sí. Por ejemplo, el inciso es sencillo porque ya me dicen que la fuerza variable es de 5 menos x cuadrados libras y mueve un objeto a lo largo de una línea recta cuando está a x pie del origen, ¿sí? Eh, o sea, imagínense en el eje x, tiene un origen que es en 0 y se desplaza hacia la derecha y va tomando distintas distancias. La distancia genérica es desde 0 hasta x. Cuando calcula el trabajo realizado para mover el objeto, bueno, la F esa, que yo no sé por qué la puse mayúscula acá, pero esta F que está acá es la que está acá, que representa la fuerza que, que se ejerce sobre este objeto para conseguir su movimiento. Y necesito saber desde dónde hasta dónde estoy haciendo el recorrido, por eso me dan desde x igual a A hasta x igual a B en la fórmula. Y acá me dicen que voy desde x igual a 1 pie hasta x igual a 10 pies, ¿sí? Y lo que sí, esta otra cosa que también ahí tienen que tener en cuenta en estos problemas, de que si estoy trabajando con libras en cuestión de fuerza, tengo que trabajar con pies en cuestión de longitud. O sea que hay problemas donde la fuerza está en libras, pero las distancias están en pulgadas. Entonces toca llevar las pulgadas a pies, ¿sí? Y tienen que acordarse solamente que 12 pulgadas es igual a un pie y hacer la correspondencia a partir de eso, ¿sí? Bueno, en este caso lo bueno es que todo está en pie, así que no hay que hacer nada. Simplemente la fórmula, como ustedes verán acá abajo, simplemente aplico la fórmula desde 1 hasta 10, porque digamos, nos estamos moviendo desde 1 hasta 10, de la fuerza que es 5 por x a la menos 2 diferencial de x, ¿sí? Fácil la integral y la resuelven y calculan el número que representa ese trabajo. ¿Estamos? Cuando paso a la B, creo la B también es sencilla. Sí, la B en realidad es sencilla, lo que tiene que es una cierta interpretación que es la que está ahí abajito, que ahora les explico. Dice, cuando una partícula se localiza a una distancia de x metros desde el origen, la fuerza para actuar sobre la partícula y llegar a conseguir su movimiento es coseno de pi sobre x, pi por x sobre 3, o sea, pi sobre 3 por x. Esa es la función, ¿sí? Bueno, no la especifique yo acá, pero es justamente la que va a ir dentro de la integral, porque es la función que provoca el movimiento. Y luego dice de que, bueno, esa es la función en newtons, actúa sobre ella. ¿Cuánto trabajo se realiza al mover la partícula desde x igual a 1 hasta x igual a 2? Bueno, ya me están dando A y B, A vale 1, B vale 2, y aplico la fórmula que es esta que está acá, ¿sí? El trabajo, mejor borro y pongo, el trabajo sería la integral es de 1 hasta 2 del coseno de pi sobre 3x diferencial de x. Hacen los cálculos, bueno, ahí yo hice calculé la integral que sería, en realidad la integral del coseno de pi sobre 3x sería menos seno de pi sobre 3x por la integral del argumento que es pi sobre 3, por eso que ya directamente va afuera con el signo negativo, desde 1 hasta 2, ¿sí? Por eso barro sería. Pero cuando hagan esto, van a ver que les va a dar 0 la integral, ¿sí? O sea, cuando reemplacen por 2 va a ser la integral de 2 tercios de pi por x, que es 1, menos, que no es 1, que es cierto valor, menos la integral cuando reemplacen por 1, que va a ser seno de pi sobre 3, que es el mismo valor que la otra, nada más que al estar el menos por la regla de Barrow se hace 0. ¿Estamos? Por eso es que acá el problema dice, interpreta su respuesta considerando el trabajo realizado desde 1 hasta 1,5 y desde 1,5 hasta 2, que es lo que intenté escribir acá abajo, ¿sí? Como si ustedes lo separan, van a ver que el trabajo que les da desde 1 hasta 1,5 es en módulo igual al que va desde 1,5 hasta 2, pero son trabajos que en realidad tienen signos opuestos, ¿sí? Entonces se anulan los trabajos y es por eso que cuando yo voy de 1 hasta 2 se hace 0 la integral. ¿Sí? Es un juego de integral nada más. Es el caso de si usted hace la integral del seno de x de 0 hasta 2pi, ¿cuánto le da?
Si ustedes hacen esa integral, imagínense mentalmente la gráfica del seno desde 0 hasta 2pi. Obviamente 0 a 2pi es un periodo, pero ¿qué pasa? Desde 0 hasta pi tengo la lomita hacia arriba y desde pi hasta 2pi tengo la lomita hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, acuérdense de que cuando yo calculo integral, no estoy calculando áreas, ojo, pero en un lado me va a dar un área positiva y en otro lado me va a dar la misma, pero hacia abajo porque es negativa y se van a anular, ¿sí? Es por eso de que el seno de x entre 0 y 2pi, o la integral entre 0 y 2pi del seno de x me da 0. Bueno, este caso es súper similar, nada más que en cuestión de trabajo, ¿sí? El trabajo de 1 a 1,5, no, y de 1 a 1,5 me va a dar un valor k, por ejemplo, y el de 1,5 a 2 me va a dar un valor menos k, ¿sí? Son trabajos que se anulan entre sí, por eso es que al final me da 0, y es por eso que ir desde 1 hasta 2 directamente me va a dar 0. Esa es la interpretación que se pide acá. Ay, esperen que yo me hago un lío con los... claro, te da 0, claro, ¿sí? Es eso. Eso es lo que está pasando. ¿Estamos? Trabajos que se anulan. Esa sería la idea. Bien, muy bien. Entonces seguimos. Ese sería bueno, el B. Estamos en el 5. Bueno, el 5 también tiene el trabajo referido a resortes. Bueno, eso también tiene su cuestión, su teoría. La deben haber visto en la teoría, que tiene que ver con una ley que se llama ley de Hooke. ¿Sí? La ley de Hooke me da la fuerza que yo necesito para hacer un desplazamiento de un resorte, un estiramiento, una compresión de un resorte desde su posición natural. ¿Dónde está? Acá está. Desde su posición natural. Yo, por ejemplo, me gusta ver los resortes como colgados del techo, digamos. Entonces, yo voy a agarrar el extremo del resorte y lo voy a estirar, ¿sí? Ese estiramiento tiene asociado una fuerza y eso cumple lo que se llama ley de Hooke y tiene asociada una constante que es la constante K, ¿sí? Entonces, imagínense un resorte que está colgado, ¿sí? Tiene una longitud natural que se le llama, que es la longitud misma del resorte, sin ningún tipo de fuerza que se le aplica. Ahora, viene alguien y le aplica una fuerza que lo puede estirar o lo puede comprimir, por eso que puede ser una cosa o la otra. Si yo le estiro, a la longitud natural la estoy haciendo más larga, obviamente, y si yo lo comprimo, la longitud natural la estoy haciendo más cortita. Eso significa, bueno, independientemente si yo estire o acorte, para estirar o para comprimir necesito una fuerza de estiramiento, una fuerza de compresión. Esa fuerza se puede calcular haciendo K por X, donde K es la constante de Hooke y X es justamente la longitud de desplazamiento que consecuencia de esa fuerza que se ejerce. Bueno, es mucho bla bla, pero es esa la idea, ¿sí? Y lo que siempre piden es básicamente cuál es el trabajo para hacer ese estiramiento. Entonces, necesito la ley de Hooke para encontrar el K y la fuerza que aplico en la integral va a ser justamente K por X, donde K es lo de la ley de Hooke. A ver si ya está compartido. Sí, ahí está. Bueno, yo, como les digo, yo hice todos los resortitos vertical porque me parece más. Pero bueno, también he visto que en la teoría, o mejor, sí, en la teoría o en el libro, no me acuerdo en dónde es que he visto que hay un ejemplo donde trabaja en forma horizontal, que es lo mismo, sí, es lo mismo. Pero bueno, acá tengo, estoy hablando del C, sí, del C. Y el C y el D, ustedes hacen el E y el F, que es parecido, digamos. El C dice, se requiere una fuerza de 10 libras para mantener estirado un resorte 4 pulgadas más de su longitud natural. ¿Cuánto trabajo se realiza al estirar el resorte desde su longitud natural hasta 6 pulgadas más desde su longitud natural? O sea que la situación, bueno, ustedes si la entienden directamente la hacen, yo la hago con un grafiquito para que ustedes entiendan básicamente, ¿sí? Tengo el resorte que está en su longitud natural, o sea, no hay ninguna fuerza que la estira o la comprime. Después aparece una fuerza que la estira 4 metros, que la estira 4 pulgadas, ¿sí? Por eso es que de la longitud natural pasó 4 pulgadas estiradas. Ahora, ojo que aquí en el C dice la fuerza está en libras y yo le dije que cuando trabajo en libras tengo que trabajar en pies.
¿sí? Acuérdense, es como si fuese un par ordenado, libras, pies, y la otra es fuerza Newton que va con metros, ¿sí? Es que justo en el que sigue, por eso hice esos dos, porque tiene esa particularidad con respecto a las unidades. Bueno, pero como les decía yo hace rato, es fácil la forma de conversión, que es esta, ¿sí? 12 pulgadas es un pie. Por lo tanto, si yo quiero 4 pulgadas, divido todo por 3 y me va a quedar que 4 pulgadas, ¿sí? Es igual a un tercio de pie, que es lo que está justamente acá, ¿sí? No hay mucho para hacer. Es decir que esta fuerza de 10 libras estiró el resorte que estaba en su longitud natural un tercio de pie, ¿sí? Bueno, con todos estos datos voy a encontrar el K, ¿sí? De la ley de Hooke. Justamente la ley de Hooke me dice que esa fuerza es igual a la constante K por el estiramiento que ha sufrido. La fuerza es 10, el estiramiento es un tercio, despejo el K y el K me queda 30, ¿sí? Bien, entonces la fuerza pasa a ser 30 por X, porque ya encontré el K. ¿Se entiende eso, no? Y entonces, ahora lo que tengo que hacer, fíjese cómo ya en la definición de trabajo a través de la integral, ya pongo 30K, 30X, mejor dicho, que es la F que acabo, mejor dicho, es la F con el K que acabo de encontrar, ¿sí? Ahora, la cuestión es saber de dónde hasta dónde vas, de dónde va, hasta dónde va. Entonces acá dice de que voy, digamos, el trabajo que quiero calcular es un trabajo que mide, ay, por ahí está, el trabajo que mide el estiramiento del resorte desde su longitud natural hasta 6 pulgadas más de su longitud natural, ¿sí? Entonces, la longitud natural no sé cuánto es, pero tampoco la necesito. Lo que yo necesito saber es cuánto se estira, ¿sí? Y acá se dice que se estira 6 pulgadas desde su longitud natural, o sea que va desde 0 hasta 6 pulgadas, ¿sí? Bueno, en realidad aquí está lo que está en rojo acá, ¿sí? O sea, la que me está preguntando lo que está en rojo aquí, que es lo que es un estiramiento más largo que el que tenía como dato inicial, ¿sí? Por eso está más hacia abajo. Son 6 pulgadas, acuérdense, 12 pulgadas es un pie, por lo tanto divido todo por 2 y me queda que 6 pulgadas es medio pie. Por lo tanto, este trabajo está actuando sobre la longitud natural, o sea, desde donde parte, desde 0 hasta un medio. Entonces ya me queda la integral, que en este caso sí quedan integrales siempre sencillas, que en este caso va a ser integral de 0 a un medio de la fuerza que es 30x diferencial de x, y lo calculan y ese es el trabajo. ¿Sí? Acá a diferencia, a ver, si le piden longitud de arco es aplicar una fórmula y listo, y me olvido bueno, no es tanto que me olvido, sino que por ahí me puede quedar una integral complicada, pero básicamente el concepto es aplicar la fórmula de la longitud de arco. Ahora acá, en el trabajo, en este caso, tiene esta particularidad más que nada en el caso de los resortes, ¿no? Entonces, hay que saber interpretar esto, por eso es que le hice este ejercicio. Ay, Dios, mejor bajo, ahí está. Y el que está abajo, que es similar, ¿sí? Nada más que dice, el de un resorte tiene una longitud de 20 centímetros, o sea que el grafito que está acá, el resorte sin estiramiento, sin nada, ya mide 20 centímetros. A diferencia de lo que está acá arriba en el ejercicio anterior, el resorte tenía una longitud natural, pero el problema no me decía cuánto vale la longitud natural. Pero acá sí me dice que vale 20 centímetros. Van a ver después que no la uso para nada, porque, como les decía, es independiente de la longitud natural, ¿sí? Bueno, estamos en el D, ¿no? Bien, si se requiere una fuerza de 25 newtons para mantenerlo estirado a una longitud de 30 centímetros, ¿sí? O sea, si la longitud natural era de 20 y lo estiré 30 centímetros, el estiramiento fue de 10 centímetros, ¿sí? Que es lo que está hecho acá con negrita, con negro, digamos, esta llavecita que es el estiramiento, es muy parecido al de arriba, ¿sí? Tengo un estiramiento de 10, ay Dios, un estiramiento de 10 centímetros para el cual fue necesario aplicar una fuerza de 25 newtons, ¿sí? Acontecer que en los newtons, acá dice centímetros, parece que no se nota, pero es una C y una M. Los newtons están asociados a los metros, no a los centímetros, ¿sí? Es por eso que, bueno, hay que llevar los centímetros, que es lo que está hecho acá arriba, hay que llevar los centímetros a metros, ¿sí? O sea que
básicamente mi estiramiento es de 0,1 metros. Esto es 0,1 metros. Y bueno, con estos datos encuentro la constante K, que es la que necesito, que es la de Hooke. Entonces tengo que poner fuerza es igual a K por X, ¿sí? La fuerza era de 25, K es lo que desconozco y X es 0,1 metro, pasa dividiendo y me queda que K vale 250. Por lo tanto, la fuerza es 250 por X, que es la que va directamente adentro de la integral. Ahora, el ejercicio me pregunta cuánto trabajo se realiza al estirar el resorte desde su longitud natural hasta 6 pulgadas más de su... No, estaba leyendo el anterior, disculpen. ¿Cuánto trabajo se requiere para estirarlo de 20 a 25 centímetros? ¿Sí? No a 30 como teníamos en la situación reciente, sino a 25. Entonces, lo que tengo que hacer es, bueno, de 20 a 25, o sea que estiré menos todavía, pasé de 20 a 25, o sea que estiré básicamente 5 centímetros. 5 centímetros es 0,05 metros, ¿sí? Entonces, estoy yendo desde la longitud natural, que es 0, hasta la longitud final, que es 0,05 metros, y ya tengo la integral del trabajo que me va a permitir calcular justamente eso, ¿no? El trabajo de estirar desde 20 a 25 este resorte con una fuerza de 25 newtons. Bien, ¿se entiende esto, chicos? Esto sí puede llegar a entrar en un parcial o en una tarea complementaria, más que nada. Así que, bien. Por supuesto, después lo ven, yo les paso esto, lo leen y lo vuelven a ver y cualquier cosa me preguntan, no hay problema. Y bueno, como les decía, este sería el C y el D que tienen esa particularidad y el ELF lo hacen ustedes porque todos tienen, estos programas que nada tienen mucho de interpretación. Y si yo les hago todos los ejercicios, ustedes no van a pensar ninguno y después me retan a mí. Entonces, los otros quedan para que lo piensen y si no les sale, lo vemos en la clase que viene o cuando tengan tutoría, que creo que es mañana, lo pueden trabajar ahí también, ¿no? Pasemos al ejercicio 6, que tiene que ver con calcular la masa total y el centro de masa de una barra. Bueno, en resumen, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo una barra de cierta longitud, porque se le llama L en la teoría. Esa barra en cada punto tiene una densidad, ¿sí? En algunos problemas, no creo que acá en ninguno, pero bueno, en algunas situaciones la densidad es constante, en otras situaciones es una función cuadrática o una función lineal, pueden ser muchas cosas, la fórmula de la densidad, ¿sí? O sea, imagínense una barra que mide L metros, una densidad, ¿sí? Que depende, la densidad va a depender de la longitud que vaya tomando la barra, ¿sí? En algunos casos es constante, en estos problemas creo que ninguno es constante, y entonces, bueno, tiene la función densidad, y uno puede calcular lo que se le llama masa total de la barra, usando esa función densidad, y puede calcular el centro de masa, que es un punto sobre la barra, o sea, un punto que va desde 0 hasta L, que se calcula también con una, no sé, no la cambié, perdón, gracias por decirme. No, esta. Igual estaba dando una intro, ¿no? Le sale esta que dice, ay, ¿qué hoja es? Ahora sí, bueno. Claro, es la hoja 5, también, es la hoja 5. Gracias. Igual no la había todavía compartido, por eso estaba como haciendo una introducción de lo que es la situación. ¿Sí? Entonces tengo una barra de L metro de longitud, extremo izquierdo, como dice, extremo izquierdo, extremo derecho, bueno, justamente, ¿no? Es como que yo la ubico en X igual a 0, y por lo tanto mido hacia la derecha. La longitud, el extremo derecho sería L, el final, el inicial sería X igual a 0, el final sería X igual a L. Cada punto, por eso aparece una función que se llama función densidad. Fíjense que la función ρ de X depende de X, que es la densidad en cada punto de la barra, desde el origen hasta L, que es la longitud final, ¿sí? Es una función continua del 0 a L, bueno, esa densidad tiene
cierta característica que ustedes no la van a tener que demostrar, sino que ya directamente la toman. Toman como que esa densidad cumple esa característica. No sé si se entiende, me refiero a que la función tiene que ser continua, desde 0 hasta L, usted no tiene que ponerse a probar. Además, a esta altura ya saben que si una lineal es continua, si una cuadrática es continua y así, ¿no? Bueno, y entonces la masa total es justamente la integral de 0 a L de la función densidad, ¿sí? Y el centro de masa es el cociente de, fíjate que en el denominador va M, o sea, va la masa total, y en el numerador va una integral, es parecida a la integral de la masa, nada más que aparece multiplicada la X, esta que está acá, ¿sí? Esa X. Entonces, para encontrar el centro de masa, yo lo que necesito hacer un cociente, donde necesito previamente calcular masa, que es la que va a ir en el denominador, y en el numerador irá el resultado de la integral de 0 a L de la función X por la densidad. Y hago el cociente y ya tengo toda el centro de masa, ¿sí? El inciso A es sencillo, igual que el B, ¿por qué? Porque en el inciso A me dan la barra de 6 metros, ¿sí? O sea que llega hasta 6. Me dan la densidad ya despejada, que es 2x más 3, ¿sí? Y me dicen, encontré la masa y el centro de masa. Entonces, masa directamente, integral de 0 a 6 de 2x más 3. Bueno, integrando es, 2x al cuadrado sobre 2, más 3 por x, entre 0 y 6, cancelo el 2, estoy acá, ¿no? Cancelo el 2 y me queda x cuadrado más 3 por x entre 0 y 6. Cuando reemplazo por 6, es la primera parte de la suma, menos cuando reemplazo en 0 se hace 0 porque todo tiene x. Entonces, finalmente la masa es de 54, ¿sí? Y luego tengo el centro de masa que, o sea, ya el 54 ya va a ir como denominador en el centro de masa, ¿sí? Lo que me falta calcular es el numerador del centro de masa, que es con la integral esta que está acá. La misma integral es muy parecida a la de la masa, nada más que la densidad se multiplica por x, es por eso que eh, me queda x por 2x más 3, ¿sí? Como integrando, que eso finalmente son 2x al cuadrado más 3 por x. Integro es, bueno, 2x al cubo sobre 3, más 3x al cuadrado sobre 2. Y reemplazo en 6, menos, cuando reemplazo en 0 se hace 0, por eso que acá directamente va a un 0 y me queda 198 el resultado final. Por lo tanto, el centro de masa es 11 tercios, ¿sí? O 198 sobre 54, que cuando uno cancela es 11 tercios. Bueno, acá, como les digo, no requiere más que aplicar directamente las fórmulas para masa y para centro de masa, porque ya me están dando la longitud total de la barra, me están dando la función densidad, que es lo único que necesito para aplicar la fórmula, ¿sí? Porque por lo general siempre va desde 0 hasta L. Y en el que sigue, es el que tiene un cálculo adicional, que es, a ver si me deja verlo. Ahí está. En el que sigue, si ustedes se fijan, dice la longitud de la barra es de 12, sería este. La longitud de la barra, no, sí, la longitud de la barra es de 12 centímetros. O sea, ya sé que va de 0 a 12. Y la medida de la densidad lineal de la barra en un punto es una función lineal. O sea, ya o sea, no me están dando la función densidad ρ de x, sino me están diciendo que esa ρ de x es una función lineal, ¿sí? Acuérdense que el ρ de x puede ser lineal, cuadrática, lo que sea. Bueno, aquí me están dando el dato de que ella es lineal y me dicen de que eh, una función lineal de la medida de la distancia del punto al extremo izquierdo, ¿sí? O sea que arranca desde x igual a 0, y esa densidad lineal en el extremo izquierdo es 3 y en el extremo derecho, o sea, en el final es 4 gramos sobre centímetro. O sea, no me están dando no me están dando la función densidad, sino que me están diciendo la función densidad es una función lineal, donde en el extremo izquierdo mide tanto y en el extremo derecho mide tanto, ¿sí? ¿Quién es la izquierda y quién es el derecho? ¿Se compartió? Sí. ¿Quién es la izquierda y quién es el derecho? Bueno,
por la definición misma de centro de masa y de todo lo que vimos, el izquierdo es el 0, porque siempre arranca de 0, y el derecho es 12, ¿sí? Y me está diciendo que esta densidad, cuya fórmula no la conozco, pero la tengo que construir, es lineal, o sea, ya me están diciendo que la función densidad tiene la forma a por x más b, pero me dicen que cuando estoy en x igual a 0, o sea, el extremo izquierdo es 3, y cuando estoy con x igual a 2, el extremo derecho es 4. ¿Estamos? O sea que me están dando el extremo, me están dando, esto es una recta, ¿sí? La densidad es una función lineal, o sea, es una recta, me están diciendo el origen y el final. En el origen, 0 vale, en el x igual a 0, la y vale 3, y en el x igual a 12, la y vale 4. Con esos dos puntos tengo que encontrar de la función densidad lo que sería la pendiente y la ordenada al origen, ¿sí? Acuérdense que la pendiente, ¿cómo se encontraba? La pendiente se encontraba haciendo incremento en y sobre incremento en x. El incremento en y podría leerse en este caso como 4 menos 3, que es 1, incremento en x, 12 menos 0, que es 12. ¿Estamos? Y bueno, ya tengo la pendiente que es a, por lo tanto a es 1 sobre 12. Esto lo vimos no me acuerdo en qué parte, pero vimos cómo encontrar la recta, ¿no? Que pasa por dos puntos, básicamente eso es lo que estoy haciendo. Cuando lo reemplazo acá, el 1 ay Dios, ahí está. Ahí está. Cuando reemplazo el a por el 1 sobre 12, me queda esta fórmula de densidad donde está incompleta porque me falta encontrar b. Para encontrar b, ¿qué es lo que hago? Reemplazo uno de los puntos. En este caso voy a reemplazar el punto que cuando la x vale 0, la y vale 3. Bueno, entonces lo reemplazo, que es lo que está hecho acá, de lo cual resulta de que b vale 3, por lo tanto la función densidad es un doceavo x más 3, ¿sí? Que es la función lineal que me decía el problema. Bueno, esta función densidad, que es la que está acá, bueno, aplico la fórmula de masa, que es la integral de 0 hasta 12 de esa función densidad diferencial de x, ¿sí? Bueno, cuando integro, bueno, el 1 sobre 2 es constante, el x es x cuadrado sobre 2, más 3 por x entre 0 y 12. Bueno, esto tiene solamente sentido cuando la x vale 12, porque cuando la x vale 0 se anula todo y me queda que la masa es de 42, ¿sí? Que es lo que va a ir acá abajito del centro de masa. Por lo tanto, el centro de masa me falta calcular solamente su numerador, que es la integral de 0 a 12 de x por la función densidad, ¿sí? Bueno, como la función densidad es digo 1 sobre 12, un doceavo x más 3, lo multiplico por x, me queda esta función cuadrática, la integro, que sería x al cubo sobre 3 por 1 sobre 12, que es lo que está acá, más 3 por x al cuadrado sobre 2, entre 0 y 12, otra vez, como calculo en 12, y menos, cuando calculo en 0 se hace todo 0, por eso me queda solamente 48 más 2, 16, que es 264, que es lo que va a ir en el numerador del centro de masa. En el denominador va el 42, que era la masa, por lo tanto el resultado final es 44 séptimos, ¿sí? Ese sería el centro de masa. ¿Qué particularidad tiene? Que necesito que la función densidad no me la dan explícitamente, borro todo, la función densidad no me la dan explícitamente, yo tengo que construirla, que es todo esto, que realmente es lo que después me lleva a la función densidad. Es lo único que digamos, la dificultad que tiene. Por después, si yo tengo la función densidad y sé desde dónde hasta dónde va, listo, todo esto que sigue se calcula fácil, ¿sí? La cuestión es encontrar la función densidad, que es lo que no me dan bueno, en este ejercicio que sería el C, y en el D y en el E no me lo dan y yo lo tengo que construir, ¿sí? Y esa es la forma de construir. No sé si esto está en el Stewart, pero sí sé que está en el libro, en el Leitholt. Y bueno, ahí hay problemitas para que puedan mirarlo e interpretarlo, ¿sí? Eh, es todo un capítulo, creo que es de masa y de centro de masa. De toda fórmula es aplicar esta fórmula ya pactadas de masa y de centro de masa, pero bueno, en muchos casos, como les digo, la función de densidad no me la dan y la tengo que construir, ¿sí? Entonces ustedes van a hacer el D y el E, ¿sí? El A y el B, el A lo hice, el B es súper igual al A, porque me dan la densidad, o sea, si a mí me dan la densidad ya tengo todo hecho. En el A y en el B me dan la densidad, en el C la tengo que construir, en el D y en el E la tienen que construir también, ¿sí?
Pero que, como le digo, ustedes traten de hacerlo, si no les salen, me avisan y lo vemos. Es bueno pasarle. Sí, no, ya, me escuchan. Sí, sí, siempre esperen un ratito, no se vayan. Eh, si en la computadora paso al teléfono, si en el teléfono paso a trabajar con los datos, no hay problema, pero ay, hola. Lo que les comentaba es que bueno, lo que les comentaba es que la cuestión es tener la función densidad para poder aplicar la fórmula, básicamente. Entonces, el problema va a estar cuando me digan la densidad se tiene que ir de tal a tal forma, entonces tengo que hacer ese trabajo extra. Si a mí me dan la función y me dice que mide 50 centímetros, entonces yo ya sé que va a ser la integral de 0 hasta 50 por la función exponencial de x para la masa y bueno, y después aplica la otra fórmula para eliminar.
Bien, ¿ahora me escuchan mejor? Volví a conectarme a la otra red. Sí. Ah, bien. Bueno, volví a la otra red. Así que, bueno, trato de avanzar, entonces, por las dudas, se llega a cortar otra vez, así no tenemos el problema. Bueno, con esto terminamos el práctico 6 y ahora empezamos a ver la que sea la primera parte del práctico de sucesiones y series. Eh, bueno, primera aclaración, no es lo mismo una sucesión que una serie, ¿sí? Primera, número uno, no es lo mismo, ¿sí? Una sucesión es un conjunto de numeritos, ¿sí? Que responde, bueno, que a cada numerito se le asigna una posición uno, 2, 3, por eso es que al término gene, bueno, esta sucesión de nodos, nosotros vamos a trabajar con sucesión de números que responden a una ley general, a un término general, ¿sí? Es decir, que las puedo expresar con una fórmula, que justamente, a ver, ahí está, que justamente, a ver si, aquí está. Bien, sucesión es una colección de números. Hay muchas formas de definirla. Otros libros la definen como es una función que a cada número natural le asigna un número real, que también está bien, sí, pero básicamente consideren que la función es una colección de números, un conjunto de números, y responden a un término general, que es lo que yo le digo, que es este que está acá, sí, que se lo denota como A sub n, que es el término general de la sucesión. Y el n arranca desde 1 hasta el infinito, o muchas veces se pone n que pertenece a los naturales, porque yo voy a tener el término A1, el término A2, el término A3, el término A4, ¿sí? No voy a tener el término A1, el término A un medio, el término A un tercio, ¿sí? Siempre va tomando números naturales. Por eso es que a mucha gente, muchos libros dicen que una función es una sucesión que al número natural 1 le asigna el A1, al número natural 2 le asigna la sub 2 y así, ¿sí? Que es otra forma de definirlo. Pero es una colección de números, esa colección de números responde a un término genérico, A sub n, y esa sucesión puede tener dos características, que sea convergente o que sea divergente. ¿Cuándo es convergente? Cuando en el infinito esa sucesión se aproxima a un número real, ¿sí? O sea, en el infinito, o sea, esa sucesión de números en el infinito se estabiliza, como que se estabiliza. Acuérdense de la gráfica de una función que tiene límite, ¿sí? En el infinito. O sea, acuérdense de la función, acuérdense, por ejemplo, de funciones asintóticas que en el infinito se aproximaban a i igual a 5, por ejemplo. Bueno, eso es lo que pasa acá con las sucesiones, ¿sí? A medida que el n avanza, yo voy en el a sub 1000, a sub 1001, a sub 1002, bueno, esos números se aproximan a, supongamos, L igual a 8, ¿sí? Se aproximan a 8 y se aproximan de forma asintótica, o algunas veces lo pueden llegar a tocar, acá no cabe el término de asíntota, pero que se aproxima seguramente sí. Eso significa que sea convergente. Y bueno, cuando ese límite no existe, o cuando ese límite me da infinito, significa que es divergente, por eso es que se dice que en el caso contrario, la sucesión diverge o es divergente, ¿sí? O sea, entonces, ¿qué es lo que le hace convergente o divergente? Aplicarle el límite cuando n tiene infinito y ver si me da un número real o si me da infinito o si no existe, porque acuérdense que pueden haber tres cosas, ¿no? Cuando yo aplico límite cuando x tiende al infinito a una función, o en el caso de una sucesión, cuando n tiene infinito, puede ser que me dé un número real, puede ser que me dé infinito, o puede ser que no exista ese límite. Entonces, bajo estas tres posibilidades, la primera es la que me dice que es convergente y las otras dos es la que me dice que diverge, ¿sí? Bueno, el ejercicio 1 solamente dice que encuentre los primeros 4 elementos de la sucesión, y en este caso me dan n cubo sobre n más 1, que sería el ejercicio. A ver, estoy buscando el práctico. Ahí está, ¿sí? Encuentre los primeros 4 elementos de cada sucesión y determine si es convergente o divergente. Bueno, encontrar los 4 primeros términos es solamente encontrar cuánto vale A1, A2, A3 y A4, ¿sí? Y a reemplazar A1 todo el término genérico por 1, me queda un medio. A2, reemplazar el término genérico por 2 y me queda 8.
tercios. Cuando reemplazo por 3 me queda 27 cuartos y cuando reemplazo por 4 me queda 64 quintos, ¿sí? O sea que esos serían los 4 primeros términos de esta sucesión. ¿Estamos? Ahora, el ejercicio pide, bueno, esto es lo que cuando yo le decía que responde a un patrón general, es este el patrón general de esta sucesión, ¿sí? No son números aleatorios, sino son números que responden a esa fórmula. ¿Estamos? Nosotros vamos a trabajar con ese tipo de sucesiones. Porque, a ver, si yo digo colección de números, yo tranquilamente podría tomar el 1, el 5, el -8, el 7, el 0, el menos raíz de 2. Eso es una colección de números, pero que nunca voy a encontrar un término genérico que la represente, ¿sí? Primero es lo salto que da, va del positivo al negativo. Entonces, nosotros vamos a trabajar con sucesiones que respondan a un término genérico, a n, ¿sí? Y, bueno, los 4 primeros términos, a calcular a sub 1, a sub 2, a sub 3 y a sub 4. Y la pregunta es si es convergente o divergente, es aplicar el límite cuando n tiene infinito, que es lo más, digamos, lo más fácil de hacer en algún sentido es eso, ¿no? Si yo quiero ver si una asociación converge o diverge, le aplico el límite cuando tiene infinito y ahí tengo la respuesta. Ahora, no sé si llegaron a ver en la teoría que hay un teorema que dice que si la asociación es monótona y acotada es convergente. ¿Eso lo vieron? ¿Se acuerda alguno? Vi que estaba en las diapositivas, pero no sé si llegaron a ver eso. O sea que primero ven cuando es creciente, primero ven cuando es decreciente. Ahora sí, sí lo han visto bien. Bueno, esa sería otra forma de ver. Esa sería otra forma de ver si es convergente o no, pero sería una forma más larga, porque en este caso yo tengo que probar. Sí, creo que sí. Bueno, es la parte, a ver, les digo y ustedes me dicen si sí o no. Digo, monótona, ¿qué significa monótona? O que sea creciente o que sea decreciente, no que haya cambios, ¿sí? Eso es algo monótono. Una asociación que crece de cuando yo avanzo en los n, n1, n2, n3, la función se va haciendo creciente, perdón, la sucesión se hace creciente o se hace decreciente. Es el mismo concepto de funciones, ¿sí? Bien. Y acotada, bien, eso sí lo han visto. Y acotada significa de que, bueno, en realidad hay característica de que sea acotada por arriba y acotada por abajo. Es decir, que hay un número por arriba donde la sucesión no puede sobrepasarlo. Eso sería una cota superior. Y cota inferior sería un número por el cual la sucesión no se va hacia más abajo. Si lo miran ustedes con respecto a lo que ya conocen de funciones, cuando uno tiene un máximo absoluto, ¿sí? Eso sería como una cota superior porque la función no lo sobrepasa, ¿se entiende? Y cuando uno tenía un mínimo absoluto en una función, esa sería como una cota inferior porque la función no va por debajo de ese si es el mínimo absoluto. Bueno, acá algo así sería, ¿sí? Una cota superior y una cota inferior. Y ahora, o acotado por arriba o acotado por abajo, que es el término semejante. Ahora, cuando uno dice que una sucesión es acotada, sin decir si por arriba o por abajo, significa que justamente está cortada por arriba y está acotada por abajo. En términos de función, imagínense la función seno y la función coseno, que son funciones acotadas porque nunca sobrepasan el 1 por arriba y nunca sobrepasan o nunca se van más hacia inferior del -1. ¿Se entiende? Eso sería ser acotado. Acotado, tengo que tener una cota por arriba, un techo, y tengo que tener una cota por abajo, que sería un piso. Y la sucesión se tiene que mover entre esos dos valores. Eso sería acotado. Y monótona, que todo el tiempo crezca o que todo el tiempo decrezca, ¿sí? Entonces, cuando la sucesión tiene la característica de ser monótona y acotada, las dos características, esa sucesión va a ser directamente una sucesión convergente, ¿sí? Ahora, si falla alguna de esas dos, no puedo asegurar que es convergente, es una ida, ¿sí? Es una implicación. Entonces, eso no, porque ahí dice el teorema, acá hay algo raro, porque dice demuestra, el inciso ahí dice demuestre que las siguientes sucesiones son convergentes aplicando el teorema fundamental. Y no sé si a ese le llamaron teorema fundamental. Para mí, la cuestión fundamental para ver si es convergente o divergente es el límite cuando n tiene infinito. Porque encima, el teorema que yo le acabo de decir, que es, les repito, si una sucesión es convergente, digo, si una sucesión es acotada y monótona, es convergente.
Entonces, con ese teorema lo único que sé es que converge, pero el teorema no me dice a dónde converge, ¿sí? En cambio, ¿qué es lo que tiene de bueno el límite cuando n tiene infinito? Que si yo aplico límite cuando n tiene infinito, me da un número, yo voy a decir, bueno, esta sucesión converge y converge al número igual a 0, por ejemplo. Entonces el límite me da toda la información, el teorema ese solamente me dice que converge, pero no me dice a dónde. ¿Estamos? Bueno, por lo pronto apliquemos solamente el límite en el caso este que estábamos haciendo, que, bueno, ya hicimos los 4 primeros términos y después le aplico el límite cuando n tiene infinito a n cubo sobre n más 1 sobre n más 1, ¿sí? Ahora, este a ver, sí, esto creo que sí lo debe haber explicado, si no lo explico porque no está complicado. ¿Puedo usar L'Hopital? Sí, puedo usar L'Hopital, que es lo que hice acá. Pero, ¿qué es lo que pasa? L'Hopital se aplica cuando en funciones de variables real, ¿sí? O sea, cuando la x de la función hace todo, trabaja con los números reales. ¿Qué pasa con una sucesión? Una sucesión trabaja con números naturales, con el 1, 2, 3, o sea, trabaja con un conjunto discreto, no continuo. Entonces, no es lo mismo una asociación que una función. Ahora, si ustedes tienen la gráfica de una función, ¿sí? Y sobre la gráfica de la función solamente marcan la imagen que le corresponde al 1, al 2 y al 3, está marcando una sucesión, ¿sí? O sea que sería, si lo interpretamos como junto a todo, sería como que la sucesión forma parte de la función de variable real, ¿sí? No sé si se entiende eso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si yo quiero aplicar L'Hopital, lo voy a mirar a la variable como si fuese una variable real y la voy a aplicar L'Hopital. O sea, por eso que acá abajo, acá inferiormente a lo que está acá, aquí, fíjese que pongo límite cuando x tiende a infinito de x al cubo sobre x más 1. Es como que lo estoy viendo como una función real, de variable real. Como eso me da infinito sobre infinito, aplico L'Hopital, derivo arriba, me queda 3x al cuadrado, derivo abajo y me queda 1, y por lo tanto el límite cuando x tiene infinito me da infinito, aplicando L'Hopital, ¿sí? Entonces, si este límite me da infinito, el límite este también me va a dar infinito. Entonces la sucesión diverge, esa sería la conclusión, ¿sí? Pero, repito, para aplicar el L'Hopital, porque, a ver, obviamente de los casos le van a dar sucesiones cuyo límite no es tan directo de calcular, ¿sí? Entonces, paso al argumento de la
Ay, perdón. ¿Me escuchan, chicos? Entonces esta diverge porque me dio infinito, ¿sí? Va a ser esto que quiero que quede claro, va a ser cuando me dé un número real, sea positivo, sea negativo, sea cero, no importa, pero diga un real, ahí converge, ¿sí? Ahora, si me da infinito o si me da que no existe, diverge. En la que sigue tengo el logaritmo neperiano de n más 1 menos el logaritmo neperiano de n. Por lo tanto, a 1 es reemplazar todo por 1 y me queda el logaritmo neperiano 2 menos el logaritmo neperiano de 1. A 2, logaritmo neperiano de 3 menos logaritmo neperiano de 2. A 3, logaritmo neperiano de 4 menos logaritmo neperiano de 3. Y a sub 4, logaritmo neperiano de 5 menos logaritmo neperiano de 4, ¿sí? Son logaritmos que no me dan números no me dan números enteros, salvo el logaritmo neperiano de 1 que me da 0. Lo dejo ahí nomás, no me hago ningún problema porque ya ahí estoy ya mencionando los 4 primeros términos, ¿sí? Ahora la cuestión aquí es calcular el límite, ¿sí? Cuando n tiene infinito de esa función. Y en realidad no es complicado porque esta, a ver, ya le... Bueno, el logaritmo de la diferencia, no, mejor dicho, la diferencia de un logaritmo, acuérdense que se puede juntar como el logaritmo de un cociente, ¿sí? Es decir, que si yo ahí tengo, a ver, yo ahí tengo el logaritmo neperiano de 1 sobre el logaritmo, menos el logaritmo neperiano de, todo eso puede juntarse como el logaritmo neperiano de n más 1 sobre n, ¿sí? En un solo logaritmo. Bueno, esa es la idea en este ejercicio. Avanzando súper lento. Ay, por favor, ahí está. Ahora sí. Bueno, espero que me escuchen bien. Lo que le decía justamente, ¿están escuchando? Espero que sí. Esto es lo que le decía, aplicar la propiedad acá. ¿Sí? Quiero aplicar el límite cuando x tiene infinito de esta función, el logaritmo neperiano de x más 1 sobre el logaritmo neperiano de x, que se juntan en un solo logaritmo. Como el logaritmo es una función continua, este límite puede tranquilamente entrar al argumento. El límite cuando x tiene infinito de x más 1 sobre x, aplicando el L'Hopital o dividiendo todo por x, me da igual a 1. Y entonces, por lo tanto, todo esto me da 1 y me queda el logaritmo neperiano de 1 que vale 0. Entonces, finalmente, la sucesión converge a 0. Es convergente y converge a 0. ¿Se entiende? Esa sería la forma de encontrar. En este caso es convergente, porque me dio 0 el límite cuando n tiende al infinito. ¿Me están escuchando? Ay. Buenísimo. Y entonces, a ver, veamos el bien. Entonces ahora veamos este otro ejemplo que tiene
otra característica que es el seno de pi sobre 2 sobre n, ¿sí? Bueno, acá me pide los 4 primeros términos, pero este ejercicio es fácil verlo con varios o con muchos más términos. Si bueno, espero que pueda terminar esta parte. Tengo una seno de pi sobre 2. En la sub 3, seno 3 medio de pi que es menos 1. En la sub 4 ya va a ser el seno de 2pi que vuelve a dar 0. Y si yo continúo, el A5 me vuelve a dar 1, después 0, menos 1, 0. Y teniendo, obviamente, porque es la función seno, principalmente, voy a valores 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, y así va a ir repitiendo. Es obvio que se va a esperar eso porque tengo una función que yo ya la conozco, que es la función seno, que es una función periódica, ¿sí? Entonces, esta sucesión, si ustedes imaginan que este patrón 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, se repite infinito, es claro que en ningún momento se va a estabilizar. Como en ningún momento se estabiliza, va a ser una sucesión divergente ya por esa naturaleza del comportamiento periódico que tiene, ¿sí? Ahora, para demostrar que es divergente, podría yo tomar el límite cuando n tiende a infinito, que es lo que está hecho acá, ¿sí? Cuando x tiende a infinito, el seno de pi sobre x, y ese límite sabemos que no existe por ser una función periódica, por lo tanto, sucesiones, eso aplicando, mirándolo como una función de pi sobre 2 por. Y ahora hay otro, no sé si han visto esto o no, pero también sirve de simplificación porque es más
todavía, que se llama sucesión. Y si la sucesión converge, yo tome subsucesión de esa sucesión original, las sucesiones tienen que converger. ¿Qué son subsucesiones? De la sucesión original, tomar, por ejemplo, n pares. 2 es la sub 4 y la sub 6. Ahí de la sucesión original estoy tomando un subconjunto, sería, más una sucesión se le llama una una subsucesión, ¿sí? Bueno, no sé si escucharon lo último que estaba explicando de las subsucesiones. Que alguien me diga si se escuchó algo o si se entendió algo de eso o no. ¿Sí? Eh, es otro argumento para que se puede utilizar para ver la convergencia de una sucesión, ¿sí? Tomar subconjuntos y ver si esos subconjuntos tienden a la misma cuestión o no. En este caso yo tomé dos subsucesiones, que serían esta primera que está acá, tomando los n pares, donde siempre valen 0, y después tomé unos n especiales, que serían en A1, A5, A9 y A13, donde siempre vale 1, por lo tanto en el infinito la primera siempre va a valer 0, la segunda siempre va a valer 1, entonces van a ser, voy a tener dos subsucesiones que convergen a distintos números, por lo tanto la original no puede converger a nadie, por lo tanto la original es divergente. Esa es otra forma de justificar este tipo de sucesiones, como seno de pi sobre 2 por n, que son sucesiones que van oscilando, ¿sí? La clase que viene vamos a ver otra, que van cambiando, pero siempre van dando vuelta en lo mismo. A eso me refiero cuando digo que voy oscilando, ¿sí? Que voy dando vuelta en lo mismo, entonces esas sucesiones nunca van a converger, son divergentes. Y esta sería una forma de justificar. Y la otra, como les decía, aplico el límite cuando x tiende a infinito, que como sé que es una función periódica, ese límite no existe, por lo tanto, la sucesión original, la seno de pi sobre 2 por n, diverge. ¿Se entendió esto? De los chicos que están todavía. Eh, espero que esto se solucione. Bien, espero que esto se solucione para la clase de álgebra. Si no, yo cualquier cosa les mando un mensaje al grupo. Si llego a ver que no se estabiliza la red y todo eso, les aviso, ¿sí? Pero por el momento sí hay clase, ¿estamos? Ya habilito el Collaborate en Álgebra 2. Y bueno, y la clase que viene ya seguimos con sucesiones y series, ya avanza. Creo que mañana ya les va a hablar el profe de series, así que ya vamos a tener más para avanzar. Bueno, nos vemos en un rato, chicos. Hasta luego. Chao.